Aquí estoy disfrutando del mate en la 95.3 Tiempo X FM, en la web, en la app, en las redes sociales, en todas partes, Tiempo X de Silvina. Y la idea es dar un poquito de respuesta, que muchos argumentos tampoco hay para poder llevarle claridad a las inquietudes que han surgido posteriormente a que luego de la sesión extraordinaria convocada en la noche de este viernes en el Consejo Deliberante, donde por el voto de la mayoría simple, es decir, por el voto de los concejales del oficialismo de la Unión Cívica Radical, se aprobó la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Hernando. Han llegado aquí a mi número de WhatsApp algunas consultas, inquietudes de parte de vecinos, gente que le ha surgido algún tipo de dudas, dado que este tema se va a estar tratando de forma más profunda el día lunes, es que tomamos la decisión también de hacer este bloque. El lunes a la mañana vamos a tener una entrevista con el doctor Jorge Vassallo, quien es el presidente del Consejo Deliberante, y también vamos a estar participando de una conferencia de prensa que ya ha sido convocada para horas del mediodía de parte del bloque de la oposición de Somos Hernando, donde cada uno va a exponer su postura relacionado con este tema, que de alguna manera lo que deja es un escenario de incertidumbre debido a lo que se manifiesta y queda en evidencia es la contradicción respecto a declaraciones públicas, tanto sea de el ex intendente, actual legislador provincial, licenciado Gustavo Botasso, como así también del actual intendente, el doctor Ricardo Bianchini, donde se los ha podido escuchar y manifestar que se ha entregado y se ha recibido un municipio que está muy bien administrado y que por lo tanto no tendría ningún tipo de situación compleja que hiciera pensar que íbamos a llegar a esta situación que se ha dado anoche, que termina con la declaración de la emergencia económica, financiera, administrativa de la Municipalidad de Hernando. Eso es lo que exponen sobre todo desde Somos Hernando. Y en esa línea, por ejemplo, el doctor Jorge Yamul decía: si la economía de la municipalidad está tan bien como lo han manifestado, quiere decir que esto no tiene sentido, no tiene razón de ser esta ordenanza. O, en el otro caso, si esta ordenanza tiene razón de ser, si esto es tal como lo plantea este desarrollo, quiere decir que lo que se ha dicho públicamente es una mentira. Esas fueron las palabras del doctor Jorge Yamul, concejal de Somos Hernando, para decir y para poder plantear la contrariedad que encuentran en ambas narrativas. Bueno, en esa línea podemos destacar un poco acá que hemos redactado. Anoche yo les escribía que el bloque de Somos Hernando justificó: se trata de un cheque en blanco que se le da a la municipalidad, hay aspectos que no son legales, esto debería venir firmado por el asesor letrado. El asesor letrado, dijo el doctor Jorge Vassallo, que aún no está nombrado, pero que estaría en ese cargo el doctor Guillermo Moreno. Además, vemos contradicciones respecto a las declaraciones públicas que han realizado el exintendente y el actual, es decir, Botasso y Bianchini respectivamente, donde expresaban que el municipio estaba en perfectas condiciones, y esto nos lleva a preguntarnos si la municipalidad está en quiebra. ¿Está por recibir sentencia de algún juicio? Le dijeron a la gente que entregaban y recibían una municipalidad equilibrada, pero esto parece que habla de un caos económico, es lo que se manifestó desde la oposición. Entonces toma la palabra el doctor Jorge Vassallo y dice: es una cuestión claramente preventiva. No podemos desconocer la realidad de la nación. Este gobierno, por el de Javier Milei, está tomando medidas que dejan efectos que impactan a todos los sectores. Por eso, el fundamento es la imprevisibilidad de la situación actual y futura. No sabemos qué va a venir después y los puntos que se exponen no son de operatividad inmediata, argumentó. Después
En el desarrollo de todo este debate, por ejemplo, lo tuvimos, una de las partes que me parecieron también interesantes, también para destacar acá, cuando el concejal Santiago Zanotti, quien tuvo también su primera sesión en esta sesión extraordinaria, en este nuevo consejo, porque él formó parte del anterior, que asume luego del pedido de licencia del arquitecto José Luis Lichis Carlato, posterior a haber sido nombrado como vocal del ERCEP, donde ya había sido vicepresidente, y por las incompatibilidades que generan ambas funciones. Así que pide licencia y por eso ahora ya asumió el concejal Santiago Zanotti. Pero retomando, dice, mirando un poco hacia atrás en lo que fueron los tratamientos de distintos temas y proyectos, ordenanzas en este consejo que pasó, dice así: en muchos casos con nuestro bloque advertimos que en el gobierno de Botazzo se estaban tomando decisiones y efectuando adquisiciones, compras que afectarían al gobierno que viniera. Y estamos viendo que las consecuencias ahora recaen sobre la gestión actual de Bianchini, que recién empieza. Se generaron temas de discusión puntualmente con este proyecto, aparte de tener como argumento la contrariedad que ellos se exponen de lo que son las declaraciones públicas, de hablar de un municipio que está con las arcas económicas financieras equilibradas, y este proyecto de ordenanza, ahora ordenanza aprobada por la mayoría simple del bloque de la Unión Cívica Radical, aparte de eso, aparte de las preguntas que fueron surgiendo, hay otros planteamientos que también se fueron exponiendo, como por ejemplo pueden ser, cuando hablaron de la parte legal / ilegal, podemos decir, hay uno de los puntos que manifiesta que aquellos que sean acreedores del municipio deberán hacer una serie de pasos para poder verificar, van a tener que hacer todo un proceso para que luego se haga un reconocimiento de la deuda. Entonces, desde la oposición dicen, esto no es legal, vamos a exponer al municipio a una serie de situaciones judiciales que no estamos dispuestos a votar esto. Desde el oficialismo, el doctor Jorge Bázaro lo que planteó, en realidad esto no es que queremos desconocer, porque Yamul utilizó esa palabra, quieren desconocer la deuda que tienen con distintos proveedores de bienes, servicios, lo que sea. Y en este caso, Jorge Bázaro dijo, no es desconocer, hacer una verificación. Entonces después dijeron, ¿cómo vas a verificar? Si tiene que, cuando se establece un contrato de compra, venta, de lo que sea, hay que firmar una autorización, una serie de pasos legales que hay que seguir dentro del municipio. Entonces, él dice, la palabra no es verificar, la palabra es revisar. Y ahí volvieron a lo mismo, si esto ya fue autorizado, con lo cual, ¿qué plantearon? Bueno, lo que plantearon es que se han presentado algunas situaciones donde, por ejemplo, algunos proveedores dijeron, no vamos a decir quiénes son, pero sí se ha dado la situación de que se había pautado un precio, después se están presentando las facturas actualmente y vienen con un valor que es el doble o más de lo que se había fijado en su momento, y más allá del contexto de crisis e inflación, esto no se puede manejar así, de esta forma. Fueron los argumentos que se esbozaron de parte del oficialismo, y por eso dice no sería verificar, sino sería revisar. Quedaron dudas ahí, por eso también fue uno de los argumentos, uno de los ítems por los cuales no aprobaron, porque estiman que puede generar una serie de complicaciones legales para la municipalidad a futuro si se desconocieran, aunque los otros dicen que no van a desconocer nada. El otro punto que también generó mucha controversia tiene que ver con este que dice utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la crisis. Ahí Yamul, que fue el que se explayó sobre este punto, decía que quiere decir que si los fondos de bomberos o los fondos que son para viviendas o fondos que estén destinados a otra cosa quieren ser utilizados para
lo que se le ocurra al municipio puede efectivamente realizarlo, les pareció que no puede ser. Entonces, este también fue otro de los puntos que alegaron para decir no vamos a votar a favor de este proyecto. También se planteó que si se encuentra en una situación de emergencia económica, financiera y administrativa, ¿por qué no se ha reducido el personal, sino que contrariamente se ha incrementado? Asimismo, se ha asignado a planta permanente a muchas personas, a 40 personas fue la cifra que dijeron ahí, que también desde el oficialismo se manifestó que esto ya se había acordado por negociaciones con el gremio, que se había tratado previamente dentro del Consejo. Entonces desde la oposición dijeron, bueno, pero esto no teníamos conocimiento de que hay un panorama tan aparentemente caótico que lleva a tomar estas decisiones que se están planteando y que, como dijeron, un cheque en blanco que se le estaría otorgando a la municipalidad. Y en esa línea también expreso que no se han reducido los valores de los sueldos para los empleados públicos o para todo el personal, que se planta permanente, política de contratados, etc. Asimismo, también se manifestó y se criticó que hay un gran porcentaje de la gente que trabaja en la municipalidad que está en condiciones informales, es decir, que trabajan en negro. Al finalizar la sesión, dado que hubo público participando, también uno de los que estaban presentes, el señor Mario Signorino, pidió la palabra y allí se quejó respecto a lo que ha sido la incorporación de personal a la municipalidad y también de cómo se han asignado los cargos permanentes y en cuanto al tema de las categorías de esos cargos que dieron a entender que han sido medio a dedos y no respetando lo que dice la reglamentación, como por ejemplo puede ser años de antigüedad. Esto generó un ida y vuelta en tonos de voz muy alto, porque hay un momento donde Signorino le dice que no puede ser que se vaya a hacer el tonto el presidente. Entonces Jorge Vasallo pidió respeto en ese momento, habló entre otras cosas de que una cosa es hacerse el tonto y otra cosa es no tener todos los detalles respecto a cómo han sido las asignaciones o los aspectos que se han considerado a la hora de establecer pasos a planta permanente, como así también asignaciones de cargo. En cuanto a lo que ha sido el tema de pedidos de informes, otro de los temas que también se estuvieron hablando, para aclarar que en la noche del viernes se hizo un reclamo por cómo se había trabajado en la gestión anterior, donde manifestaron que en muchas oportunidades hicieron pedidos de informes, en los cuales algunos nunca fueron respondidos, otros fueron respondidos sin cumplir los plazos y sin responder todas las preguntas e inquietudes que se habían realizado de parte de en aquel momento el bloque Unidos Podemos. Entonces pidieron trabajar de manera diferente. Le pidieron, por ejemplo, el doctor Jorge Yamul, en nombre del bloque de Somos Hernando, al presidente y a todos los integrantes de los concejales del oficialismo, que estaría bueno que se comprometan a que cuando hagan los pedidos de informe que van a estar presentando próximamente, hagan un pedido en nombre del Consejo y no solamente lo tengan que hacer ellos de forma particular como bloque de Somos Hernando, para que después se respete los plazos de los 15 días para la respuesta. En el caso del doctor Jorge Vasallo se comprometió que va a estar acompañando por lo menos los primeros pedidos, el que habla acerca de la deuda. También estuvieron solicitando otros puntos que tienen que ver con el número de personal que tienen trabajando en la municipalidad, el acta de transferencia que se haga pública y que van a ir trabajando de la mejor forma posible para poder acceder a todos los datos. El tema del pedido de informes no solamente viene a colación de lo ocurrido en la gestión anterior, tal como ellos dijeron, sino que también plantearon de que tendrían que tener una serie de datos desarrollados, una serie de informes
con todos los detalles para haber tenido justificaciones y argumentos más precisos para que dieran la oportunidad de que el voto positivo fuese justificable. Por eso no votaron a favor, como ya explicamos anteriormente. El doctor Jorge Vasallo planteó que el jueves por la noche le había mandado un mensaje al concejal Zanotti, que en ese momento todavía no había asumido, pero sabía que iba a estar participando en una sesión extraordinaria porque primero iba a hacer su juramento. Entonces le había informado que si estaban de acuerdo, si tenían algunas dudas luego de leer el proyecto, estaban disponibles desde el Departamento Ejecutivo Municipal para poder dar respuesta a las inquietudes que surgieran. Una reunión que no fue aceptada, según porque no tuvieron tiempo de poder ir. De todas formas, también dijeron hubiese sido lo lógico que hubiesen venido el Departamento Ejecutivo Municipal a explicar acá, fundamentalmente porque hay uno de los puntos donde también se solicita una auditoría externa. A ver si lo tengo por aquí. Acá lo puedo encontrar. Dice: autoriza al Departamento Ejecutivo para celebrar convenios con instituciones u organismos públicos o privados con el objeto de lograr el fortalecimiento de la administración financiera, tributaria y fiscal que permitan superar la crisis económica, administrativa y financiera y confeccionar una auditoría externa. Dice, esto no se entiende cuando tenemos, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que es el mismo que estuvo en el gobierno de Botazzo, lo tenemos ahora en el gobierno del doctor Ricardo Bianchini. Entonces están poniendo en dudas, de acuerdo a lo que interpreta la oposición, la gestión anterior, cuando son los mismos que han estado en la parte económica y financiera administrativa de la municipalidad. Y todo fue desarrollándose, como decías recién, en un clima de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas que quedaron ahí sin respuestas y que seguramente van a tener sus argumentaciones, sus justificaciones, sus clarificaciones el día lunes. Nosotros, en nuestro caso, en Tiempo X de Silvina, vamos a tener una nota en horas de la mañana con el doctor Jorge Vasallo, quien es el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Hernando, y en horas del mediodía también va a haber una conferencia de prensa de parte del bloque de Somos Hernando. Es todo lo que podemos desarrollar hasta el momento, es lo que estaba escrito y un poquito más ampliado para aquellos que nos estaban consultando respecto a esta noticia que alarmó a muchas personas. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que teníamos una visión de la realidad del municipio y de repente aparece la declaración de la emergencia económica, financiera y administrativa de la municipalidad. ¿Qué nos perdimos? Nos dijeron algunos. ¿Qué nos perdimos, Silvina? Que de una cosa estamos en otra cosa totalmente distinta, en otra vereda totalmente opuesta. Desde el oficialismo plantean que sería la posibilidad de abrir las puertas a determinadas zonas de resguardo ante el escenario impredecible en este contexto nacional, con un gobierno nuevo, con una filosofía e ideología política económica totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados, con una política de ajuste que ya estamos conociendo y que en ese sentido impactaría en las arcas municipales. Entonces sería como tener posibilidad de resguardo. La oposición dice: no vamos a votar a favor de esto, que significa dar un cheque en blanco, y no coincide con lo que vienen diciendo las autoridades municipales, las del gobierno anterior y las del presente gobierno. Espero que haya quedado claro. Buena estrella para todos.